Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, el seminario de los jueves. En las matemáticas, el arte de proponer una pregunta debe tener un valor más alto que el arte de contestar. George Cantor. En esta sesión tendremos el honor de contar con la presentación de la maestra Mayra Báez Melendres, quien impartirá la conferencia titulada El proceso de reflexión sobre la matemática escolar, un análisis con la teoría fundamentada. La maestra Mayra Báez es licenciada en Enseñanza de la Matemática por la Universidad Autónoma de Yucatán y actualmente realiza sus estudios en el programa de doctorado en Ciencias con especialidad en Matemática Educativa acá en CIMBESTAB. La maestra Mayra Báez ha participado en diversos congresos, tanto nacionales como internacionales, entre ellos la Escuela de Invierno en Matemática Educativa, la Reunión Latinoamericana de Matemática Educativa, CERME e IGME. También ha sido coordinadora y tutora de proyectos nacionales, con profesores de matemáticas de secundaria y de bachillerato, entre ellos el Seminario de Especialización, el Diplomado de Transversalidad Curricular, Talento y en los proyectos del BID-PDM. También ha formado parte de la coordinación de programas de divulgación científica como CIMBES Niños y CIMBES ESES. Ha colaborado también en la elaboración de materiales didácticos para profesores de matemáticas de la educación media superior y en la realización de libros de textos de matemática, tanto de secundaria como ambos de la serie para la educación secundaria, Desarrollo del Pensamiento Matemático de la editorial Maturin Hill. Ha trabajado como docente a nivel de bachillerato, a nivel universitario y ha realizado funciones de subdirección en la Subsecretaría de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública. Sin más, dejamos con ustedes a la maestra Mayra Báez Melendres. Hola, ¿se me oye ahí? Ya, gracias. Bien, buenos días a todos. Agradezco la invitación del comité organizador del seminario para estar aquí una vez más, después de mucho tiempo, en mi caso. Y bueno, a cada uno de ustedes también por estar presentes y pues agradecerles de antemano sus comentarios, preguntas, contribuciones que tengan al respecto de lo que voy a contarles en esta charla. Bien, estoy realizando un proyecto de investigación que se llama, o que tiene que ver más bien con el proceso de reflexión de un profesor de matemáticas de secundaria que, el proceso de reflexión que vive este profesor, particularmente pues cuando está ante actividades basadas en planteamientos socioepistemológicos, por toda esta cuestión o críticas que hay hacia la matemática escolar, que está fuera de significado, que lo que se aprende no sirve para el estudiante o no sirve para el profesor, etc. Entonces, pues la idea fue trabajar con el profesor para ver cómo él se enfrentaba entonces a estas actividades que significaba para él algo que servía esto, algo que podía aprender. Particularmente para hacer el análisis de esta información, pues agarro la teoría fundamental. Entonces les voy a comentar un poco más de esto. Bien, el proyecto, voy a empezar con esta diapositiva porque la mayoría de las caras de aquí pues son nuevas y me gustaría comentar que entonces la problemática de investigación pues tiene que ver con un proceso de desarrollo profesional de los docentes. Profesionalización particularmente, no entendida esta como que cuestionar que el docente sea o no un profesional, ¿no? Sino en el entendido
entendido que a nivel teórico este concepto pues plantea desarrollar el concepto de autonomía y el concepto de responsabilidad en un docente cuando se trata de la profesionalización docente. Bueno, para poder hacer este desarrollo, lo que plantean autores como Felipe Renaud, por ejemplo, es que la capacidad de reflexión del docente debe ser suficientemente buena, o bueno, habla de una buena capacidad para reflexionar, literalmente, con todos los matices que eso significa, pero para que esto pueda desarrollar en ese profesor, el profesor pueda desarrollar esta profesionalización. Bueno, entonces en la lectura que yo voy revisando acerca de la reflexión, es un concepto que aborda un mar de cosas, desde definiciones, modelos que ya están trabajando en otros grupos o en otras investigaciones, pero tienen la particularidad de ser modelos o posturas que están orientadas a reflexionar sobre la práctica docente. Entonces, de las cosas que nos planteamos, dado que el grupo aquí en Matemática Educativa, bueno, nuestro grupo, lo que hace es trabajar con el conocimiento matemático. Entonces puede plantearse que el objeto de reflexión del profesor pues sea entonces esa matemática escolar con la que él trabaja, dado que es su objeto de enseñanza. Bien, entonces en la articulación de estos elementos es que está ubicado el proyecto y bueno, hicimos los siguientes planteamientos para el desarrollo, ¿no? La pregunta de investigación, que tiene que ver con lo que les comentaba antes, qué proceso de reflexión desarrolla el profesor de matemáticas respecto de su conocimiento matemático en un escenario con sustento socioepistemológico. Aquí cuando hablo del conocimiento matemático es a lo que me refiero como matemática escolar, particularmente esa estructura objetivable de la matemática escolar, el conocimiento matemático del profesor. Bueno, y una consecuencia de la pregunta pues fue cuáles son los elementos que caracterizan al desarrollo de un pensamiento reflexivo sobre la matemática escolar en estos escenarios. El proyecto ha tenido como objetivo caracterizar esa reflexión desde la socioepistemología. Y digo ha tenido porque todavía tengo la duda de si esos todavía se pueden modificar o se va a mejorar con el análisis con los resultados. Entonces, como hipótesis, lo que planteo es que este proceso de reflexión, y dadas las experiencias que habíamos estado teniendo en proyectos con profesores de matemáticas, es que esa reflexión sobre la matemática escolar va a desarrollar una autonomía sobre los conocimientos matemáticos pues de ese docente y esa responsabilidad, pero sobre la formación matemática. Y además que robustecer esa base de conocimientos que tiene el docente pues va a favorecer al desarrollo de una praxis. Bien, como planteamiento teórico tengo dos modelos aquí, que el primero me da los componentes del proceso de reflexión que yo pretendo estudiar. De toda la literatura que he revisado todavía, se plantea la reflexión, bueno, con sus distintos matices, distintos significados, como toma de conciencia, como analizar o pensar sobre lo que se pensó, como un aprendizaje meta, como un análisis en un espejo que se puede hacer el docente acerca de su práctica, por ejemplo. Pero, bueno, resultó que en estas ideas y definiciones de cómo se está tomando la reflexión, pues la toma de conciencia era pues, un aspecto importante. Y la razón que sustenta esto es porque o sea, para reflexionar sobre algo, uno tiene que conocerlo. Bueno, esto es parte de esta frase también es parte de lo que está en la literatura, ¿no? Conocer sobre lo que se va a reflexionar. Entonces, la toma de conciencia de aquello que se va a modificar o de aquello que se pretende cambiar, pues era un asunto relevante.
Otro de los componentes pues era la construcción de conocimiento, o sea, el sentido de pues hacer una toma de conciencia de lo que se pretende cambiar en tanto definiciones, estructuras, etcétera, pues es para hacer la modificación de ese bagaje de conocimientos. Y entonces este componente de construir, de formular, de pues tener nuevas ideas o propuestas, en este caso para la didáctica o la matemática, pues resultó ser otro elemento importante, ¿no? Bueno, el conjunto de estos dos componentes, o el trabajo de estos dos componentes, la idea del proceso, o con lo que termina el proceso, o la reflexión, el proceso de reflexión, es que la persona que está en ese proceso pues viva un proceso de transformación. Y esta idea todavía pues es muy amplia, pero todos los modelos o las perspectivas que abordan la noción de reflexión como proceso, lo que están buscando pues es un cambio concretamente evidenciados en acciones de las personas o en alguna incorporación de conocimiento sobre la práctica, en el desarrollo de planes de clase, o algo que indique alguna transformación de la persona que está en el proceso. Bien, entonces este modelo de 3 componentes que para mí resultan importantes para estudiar el proceso de reflexión, lo organizo, lo tomo, y ahora la pregunta era, bueno, si estos son componentes de un proceso de reflexión, ¿cómo va a ser esa reflexión en estos escenarios que estoy planteando que tienen un sustento socioepistemológico? Y hay una idea que es fundamental aquí que plantea la socioepistemología, un reconocimiento del discurso matemático escolar con sus características como un sistema de razón que produce un conjunto de significados, procedimientos, argumentos limitados. Y por otro lado, la necesidad de plantear ese rediseño del discurso matemático escolar para pues trabajar estos objetos, pero desde los significados, que sean objetos que tengan una funcionalidad para quien las aprende. Bien, entonces este planteamiento así súper robusto lo que está indicando pues es un cambio de racionalidad acerca de la matemática escolar que estamos trabajando, ¿no? Que conocemos más. Y bueno, la propuesta metodológica para hacer o para orientar ese cambio de racionalidad, la teoría, los compañeros aquí, las investigaciones, pues han propuesto hacer problematizaciones del saber matemático que permiten hacer esa orientación, es decir, hacia dónde, si hay un discurso matemático escolar, hacia dónde se va a llevar, principalmente pues orientado en las prácticas. Bueno, bajo esta idea de la teoría, insisto, pues bastante robusta, lo que se puede notar es que este paso, este tránsito de ese discurso matemático escolar a un rediseño, es que la persona que esté en un proceso con estos fundamentos va a vivir una confrontación de esos significados que posee, pues limitados, porque va a vivir una confrontación de estos significados pues con la propuesta que se le va a estar presentando, principalmente porque no la conoce, y principalmente porque entonces va a cuestionar pues ese conjunto de conocimientos que él tiene. Esto no quiere decir que el discurso matemático escolar del profesor o de los estudiantes pues sea algo que a nivel teórico o práctico pues se quiera como erradicar o desatender o algo así. Lo digo por la idea que puede interpretarse del tránsito, ¿no? Sino más bien darle sentido y significado pues a esos conocimientos que ya se tienen. Bien, otro componente entonces iba a ser la resignificación de
bueno, dada la confrontación, pues la resignificación que iba a vivir el profesor. Un punto importante que lleva a esa resignificación iba a estar orientado por la problematización. Entonces es un concepto relevante sin la cual no podríamos orientar entonces hacia dónde van a ir esas resignificaciones del profesor. Bueno, y como tercer componente, pues las acciones que van a resultar de esas confrontaciones y resignificaciones en el docente. Bueno, entonces, a nivel de la postura, de lo que representa como el tránsito, igual entonces reconozco tres componentes que son la confrontación, la resignificación y las acciones que van a estar entonces regulando o apareciendo en ese proceso de reflexión del profesor. Bien, dos ideas que abonan a este planteamiento son: para que un profesor pase de un discurso matemático escolar a reconocer o a la construcción del conocimiento matemático, es decir, que acepte y que tenga como opción a esa racionalidad, primero tiene que ser consciente de que está en un discurso matemático escolar cuyos significados pues son limitados y está bajo una violencia simbólica que realmente, de la cual más bien no ha sido consciente. Conocerlo y reconocerlo para generar la necesidad del cambio o del tránsito. Las confrontaciones se vuelven entonces mecanismos de acceso a otras formas del conocimiento matemático que le permiten en su práctica desarrollar una dialéctica entre ese discurso matemático escolar y esa construcción social del conocimiento a la cual va a estar teniendo acceso. Bien, los aspectos metodológicos para poder entonces analizar, ver cuál es este proceso que vive el profesor, pues se formularon tres fases. Pues la primera tuvo la intención de que el profesor se confrontara con su conocimiento matemático. O sea, también abordar con él el asunto de estar cuestionando lo que sabe, o sea, esos conceptos, definiciones, argumentos, etc., para poder abrir el espacio o poder abrir el camino, el acceso pues, hacia nuevas formas de conocimiento. Una fase 2 de construcción de argumentos para poder ampliar esa fase de conocimientos, y una fase 3 de acercamiento a las prácticas, pues para introducir estas formas de interactuar con el saber y de construir significados. En esta charla, como el foco es hablar de cómo estoy usando la teoría fundamentada para poder analizar este proceso de reflexión, pues me voy a enfocar en la fase 1 nada más. Bien, también como aspecto metodológico, pues tomamos los resultados de Reyes 2011, ya un poco de antaño, sobre los primeros estudios, los primeros avances que hizo acerca de la problematización de la proporcionalidad, donde la comparación fundamental o el tránsito que se empezó a plantear, o sea, de cómo se empezó a orientar ese tránsito, pues era cuestionar la proporcionalidad aritmética que pudiera entonces dar acceso a lo proporcional. Bien, esta es una organización de esa problematización, pero no voy a profundizar ahorita no lo voy a comentar. Bien, otro de los aspectos metodológicos es que el profesor con el que yo trabajo no es un profesor que interactúa por primera vez con ideas que van cuestionando ese conocimiento matemático, bueno, la matemática escolar. Este profesor había participado antes en proyectos, el de la especialización que mencionaron hace rato, y entonces ya estaba de alguna manera, conocía o reconocía algo del discurso matemático escolar, o
algo que a él le permitiera entonces hacer este reconocimiento de esa racionalidad. Dice, por lo que este proceso pues, representa la necesidad de la reflexión permanente para el desarrollo de una autonomía sobre ese conocimiento matemático que va a ser cada vez mayor y fortalecer la responsabilidad sobre la formación matemática. El profesor del estudio inició un proceso de empoderamiento que se mantuvo un tiempo, pero se estancó dado la falta de seguimiento y acompañamiento. Son estos los elementos que se podrán favorecer para el desarrollo de la praxis. Este dato pues, es un comentario que me hace el docente más bien de cómo en aquel momento el proyecto tuvo un impacto para él y empezó a aplicarlo en sus clases, pero hubo factores ahí que más bien lo regresaron a la forma en la que ya estaba acostumbrado a dar clases. Pero el haber participado en la profesionalización de alguna manera también permitió que quisiera trabajar ahora en este proyecto, o sea, que aceptara seguir confrontando entonces ese conocimiento matemático que ya se había fracturado, ¿no? O sea, como racionalidad. Bien, entonces la fase 1 pues, tuvo por objetivo confrontar esa base de conocimientos del profesor para generar una conciencia de la relación que él tiene con ese conocimiento matemático. Si bien nosotros lo conocemos y lo suponemos a nivel teórico, la idea entonces fue profundizar un poco más de realmente cuáles son los significados que maneja el docente, o sea, sí son los significados o las definiciones que están en el programa, o cómo son, o cómo se articulan. Entonces, ese fue como el objetivo de la fase 1, y o sea, genera una doble conciencia, pues la de él y pues la mía, ¿no? Para entender cómo él estaba haciendo cómo estaba configurado ese conocimiento matemático. Bien, para el análisis de los datos, pues tomé la teoría fundamental, que en el método de la teoría exponen pues 3 momentos para analizar los datos. Uno es un momento de descripción, el otro es de ordenamiento conceptual y la teorización. En realidad estos tienen que ver, o sea, son los conceptos que se van a estar trabajando en este análisis, en esta codificación, pero que se van a hacer a través de algo que ellos llaman, es de Strauss y Cordy en esta versión, codificación abierta, codificación axial y codificación selectiva. Ya hemos estado escuchando sobre esa teoría. Es relativamente, usar el método en la matemática educativa es relativamente nuevo, entonces pues también es estarlo conociendo un poco. Una idea que es fundamental para esta codificación pues es la saturación teórica, que tiene que ver con la generación de los códigos y la generación de las categorías. Alcanzan una saturación cuando la información que se tiene pues ya no se puede pues seguir acomodando en esos códigos y en esas categorías. Esto no quiere decir que toda la información que se rescató del profesor a través de las entrevistas sea de utilidad. Uno va eligiendo también cuáles son esos acontecimientos que van dando la información que uno se va a analizar o se va analizando. Bien, entonces lo que hice fue, por cada una de las entrevistas, empezar con hacer la codificación abierta, en donde yo empiezo a formular códigos y categorías. Lo hice desde la primera entrevista porque esto es relevante, porque pareciera que primero haces todos los códigos y luego todas las categorías, pero en varios comentarios que he tenido con otros colegas, o sea, realmente estos elementos pueden aparecer de forma simultánea. Bien, entonces por cada una de las entrevistas se hizo la codificación abierta, y luego para la codificación axial pues fue ir comparando
esos, en este caso las categorías y sus códigos, pero de manera transversal. ¿Qué había pasado con esa categoría alrededor de todas las entrevistas para esta fase y así para que otras fases también? ¿Y qué había pasado si esas dimensiones, propiedades y códigos adentro de la categoría permanecían o cómo es que cambiaban o evolucionaban? Bueno, lo que está en el cuadrito azul es un ejemplo de cómo hice la codificación, ¿no? Por ejemplo, tengo un código que se llama ¿Qué y cómo enseña?, que tiene que ver con lo que dice el profesor que pues ha impartido en sus clases o lo que espera que los estudiantes también respondan en sus clases dado que lo ha enseñado. Entonces, por ejemplo, dice en una línea, esta es de la entrevista 1, dice, y si nosotros, por ejemplo, aquí ya está hablando de la proporcionalidad, evidentemente, si nosotros, por ejemplo, multiplicamos números positivos, que es lo que regularmente se hace en clase, vemos que al aumentar el valor de X, el valor de Y va también aumentando. Por ejemplo, bueno, ya lo demás es una idea cortada. Entonces aquí el profesor habla de varias cosas, de cómo lo trabaja en clases, no lo dice, pero la K que maneja, o sea, la constante de proporcionalidad que maneja siempre es un valor positivo por la manera en la que describe el comportamiento de las magnitudes. Bueno, y eso es lo que para el profesor significa o articula, lo que hace que esas variables o aumenten ambas o disminuyan pues y ambas. Y otra idea que maneja, aquí no lo puse como código, es una forma de argumento que yo le llamo argumento variacional, pero es el argumento variacional del profesor, o sea, no es el argumento variacional que se manejan aquí que manejamos aquí en las situaciones. Pero él insiste mucho en que esa definición, en tanto el nombre, es variación proporcional directa o variación proporcional inversa, que tiene que ver con estos comportamientos, con el ejemplo que está ahí, o sea, cómo van las cantidades de cada una de las variables. Bien, entonces, pues eso resulta ser otro código in vivo. Entonces, ¿qué fue lo que en esta fase, para poder reconocer cuál es la relación del profesor con su conocimiento matemático, o sea, qué fue lo que pasó, cuáles son las confrontaciones que se dieron y cómo y por qué se dieron? Bien, entonces, en las interacciones, la primera actividad, de hecho, pues era presentarle al profesor una gráfica dependiente negativa y que pudiera argumentar sobre si la gráfica era de proporcionalidad directa o de proporcionalidad inversa. Y aquí la confrontación, o lo que empieza la discusión alrededor de la definición de proporcionalidad, es que cuando el profesor ve la gráfica, argumenta que no es directa. Pues como no es directa, es inversa. Esto está asociado a la definición que él tiene sobre proporcionalidad directa, obviamente. Bueno, en el análisis de la gráfica, la invitación es hacer las otras representaciones pues, para ver qué tipo de argumento iba a dar el profesor. Entonces se hace la tabla y el profesor vuelve a insistir en que es de variación proporcional inversa porque la variable X aumenta y la variable Y disminuye. Entonces, cuando le pregunto si esa relación de magnitudes, o sea, si es posible encontrar un factor de proporcionalidad, porque no habíamos hablado de factor, saca el modelo, que es Y igual a menos 1 medio de X, y lo reconoce como el modelo de proporcionalidad directa Y igual a MX o a KX, ¿no? Y entonces aquí es cuando cambia su argumento, porque lo que contesta es que pareciera que esta debiera ser de proporcionalidad directa por la constante de proporcionalidad. Aún así, a pesar de que da cuenta que en la primera representación
dice que es de variación proporcional inversa y en la última representación dice que es de variación proporcional directa, el profesor no acepta la confrontación. Y lo que dice es lo que está aquí. Dice, por definición, pero aquí está hablando de su definición también. Nomás decimos que al aumento de una, la otra aumenta de la misma manera. A la disminución de una, la otra disminuye de la misma manera. Según lo que vemos aquí, o sea, en la gráfica y en la tabla, una aumenta y la otra disminuye, entonces eso sería la única forma de decir que no es de proporcionalidad directa. Bueno, y entonces esto representa, aunque él no acepta la confrontación, pues representa pues algo que no queda resuelto, ¿no? Algo que pone en tensión por qué él no puede responder o por qué en esta variación de representaciones, que se supone que son representaciones del mismo fenómeno, entonces estaba él dando argumentos diferentes. Bien, entonces para el análisis, lo que, bueno, en todas estas entrevistas, las actividades siguientes que se formularon, lo que van haciendo es contribuir a la discusión de algunos elementos para poder abordar esa confrontación, para poder atenderla. Y entonces en todas esas entrevistas lo que hago es la codificación y empezar a sacar, bueno, de qué habla el profesor cuando tiene que argumentar sobre la proporcionalidad, cuando analiza aspectos de la tabla, cuando analiza aspectos de las gráficas, cuando, o sea, ¿qué dice? ¿Cómo hace el análisis? ¿A qué hace referencia? O sea, ¿cómo está articulando esos conocimientos con los que él cuenta? Y entonces, saco 5 categorías que, bueno, los que están aquí abajo son los códigos, los que primero encuentro, el análisis, que me pudiera describir de qué tipo de análisis hacía, qué tipo de argumentos utilizaba y a qué definiciones hacía referencia. Y eso conformó una categoría que a mí me hablaba de cómo argumenta el profesor sobre esas situaciones, ¿no? Sobre estos cuestionamientos sí, cuestionamientos. Bueno, otra categoría es me voy a saltar a la que está de este lado. No, aquí, los significados. Los significados fueron otra categoría, pero esta categoría, pues no le puse códigos porque no me hacía sentido para el análisis que estaba haciendo ponerle códigos, sino identificar qué eran, o sea, cuáles eran las asociaciones o atributos que el profesor hacía a algunos conocimientos. Ahorita voy a buscar a qué me refiero con eso. Pero entonces aquí no tuve códigos, solamente identificar aquellos significados y cómo estaban articulados. Otra categoría es del rol y la práctica profesional, le llamé así, que tiene que ver con qué y cómo enseña el profesor y un rol profesional. En el primer código está en relación con a través de las entrevistas, para justificar el profesor el uso de sus argumentos, el uso de sus significados, va haciendo referencia a cómo él da la clase o qué es lo que enseña o cómo articula ese conocimiento para los estudiantes. Y además, qué es lo que él va reconociendo en el razonamiento de los estudiantes. Una cuarta categoría, que es la interacción con esos estudiantes. Esta resultó relevante porque representó en el profesor o sea, cuando yo le decía cómo se responde esto, cómo se analiza o algún planteamiento para que el maestro respondiera, él respondía en función de lo que hacían los estudiantes o de lo que esperaba que ellos hicieran, o sea, de lo que iban a expresar como conocimiento matemático y no necesariamente lo que él respondería como parte de su conocimiento matemático. Bueno, esto
pues nada, era curioso porque aunque la pregunta era para él respondía como lo hacían los niños. Bien, y una quinta categoría, pues es la de cómo se confronta el profesor, que a través de esas entrevistas, pues identifiquen cómo resuelve y cómo actúa ante la situación que la entrevista estaba desarrollando, ¿no? Que era atender la confrontación. Bien. Voy a comentar entonces sobre la categoría 1. En esta... Voy a levantar porque aquí no me van a... Bien, en esta categoría yo encuentro pues 4 significados que para mí son relevantes, que son a los que recurre el profesor siempre para hacer un análisis, un argumento o algún procedimiento que quiera mostrar o justificar. Bien, en esta idea que sea de la... Bueno, antes, lo que da sentido a esta categoría es la definición que el profesor maneja sobre proporcionalidad directa, que es la que comentábamos antes, que tiene que ver con la variación de proporcionalidad directa. Dice que si una cantidad aumenta y la otra aumenta de la misma forma, así como si una cantidad disminuye y la otra disminuye de la misma manera, se trata de variación proporcional directa. Entonces, bajo esta idea, el profesor, en ese tipo de análisis, argumentos que va a estar usando para atender esa confrontación, la característica de que sea de la misma manera representó un rol fundamental, porque era lo que le permitía evaluar el comportamiento de las magnitudes involucradas. Bueno, entonces, pues eso implicaba pues un análisis individual de las magnitudes, analizar un comportamiento variacional en términos de lo que para él es variacional, donde ambas aumenten o ambas disminuyen, y un análisis cuantitativo que hablaba de encontrar un factor de proporcionalidad, solamente que aquí utilizaba un razonamiento inter que tiene que ver con encontrar factores de cada una de las magnitudes, que al multiplicarlos o sea, que fuera el mismo factor en ambas magnitudes que estuvieran multiplicándose por las cantidades. Entonces buscaba cosas como, es que aquí no se duplica, o no se triplica, o no se multiplica por la mitad, etcétera, ¿no? Y otro tipo de razonamiento, bueno, aquí dice aditivo, pero en realidad debe decir diferencias. Aquí está. Otro razonamiento que él aplicaba, donde todo lo que estaba buscando era que fuera algo que le hablara de él, de un comportamiento o cantidades que variaran de la misma manera. Bien, ¿esto qué implicaba? Así como dio su respuesta ante la confrontación de como no es de proporcionalidad directa, entonces es inversa. Para el profesor, todo lo que era contrario representaba proporcionalidad inversa. Y eso prácticamente funcionaba como una definición para el profesor. Entonces, este era el conocimiento que tenía asociado. Un aspecto aquí relevante es que encontrar una constante con signo negativo para el profesor no tenía significado. O sea, dado que maneja esta noción de proporcionalidad, para él todas las constantes y siempre son constantes, son positivas. Entonces, realmente aquí lo que lo confronta a él es que haya podido encontrar un factor con el método que él conoce para encontrar el factor, pero de signo negativo. Entonces, bueno, esto se volvió pues otro significado que estuvo regulando esa confrontación. El paso por el origen de la recta, o en la gráfica, o en la expresión algebraica. Por ejemplo, si veía la expresión algebraica, decía, esta pasa por el origen. O si veía el punto 0,0, esta pasa por el origen. Y en la gráfica, pues evidentemente pasar por el origen. Esto representó otro significado importante porque era una implicación inmediata de proporcionalidad directa. Pero nuevamente, como él tiene esta definición, era solamente si la inclinación, por ejemplo, de la recta, pues era positiva, dependiente positiva. Y un último significado que tiene que ver con
esto que comenté aquí del signo, era la manera, el método en que él encuentra las constantes de proporcionalidad. Y aquí mezcla, de hecho para esto mezcla dos tipos de análisis. Uno que tiene que ver con pues, un razonamiento que articula una parte intra para calcular el factor y un razonamiento multiplicativo. O sea, esto en conjunto representaba para el profesor un análisis, no por separado. Y otro que es un análisis pues individual de cada una de las variables, tratando de buscar, encontrar en cada una de ellas pues factores que pudieran ser constantes, ¿no? Que sean los mismos y que fueran constantes. Pero esto lo mezclaba al mismo tiempo con el método de las diferencias y eso pues producía tipos de respuesta que luego eran cuestionadas. Bien, entonces pues los significados, bueno ya que tiene el profesor pues provienen de esa definición que él tiene sobre proporcionalidad directa, donde se desprenden otros también. Por ejemplo, que no sea directa pues implica que el comportamiento es contrario, bueno eso ya lo comenté, y entonces es diversa. El hecho de que el origen sea un referente inmediato de proporcionalidad directa, pero no así que la constante o encontrar una constante de proporcionalidad implicara una relación de proporcionalidad directa. O sea, para él encontrar la constante significaba hacer algo con la constante, no necesariamente una característica suficiente para determinar proporcionalidad. ¿Cómo voy? ¿Ya faltan 10? Oh. Bien, una segunda categoría entonces, que es la de los argumentos, y donde, bueno, comenté aquí el tipo de análisis, los argumentos y definiciones que usa el profesor. Aquí lo que muestro entonces cómo usa el profesor las distintas representaciones y qué tipo de análisis usa en cada una de ellas. Todo lo que dice variacional es su definición variacional de proporcionalidad directa, ¿no? O sea, lo que está buscando es ver que el comportamiento de esas magnitudes o ambas aumenten o ambas disminuyen. Uno de los aspectos importantes de esta categoría, por ejemplo, es que dan cuenta de esa hegemonía de ese argumento variacional. También que todos estos tipos de razonamientos pues, son operaciones básicas, ya sea de restas, divisiones, multiplicaciones, porque eso es lo que él conoce de las definiciones de proporcionalidad, que son, pues van en ese sentido, un método para obtener pues la constante o pues sí, la constante de proporcionalidad o factores internos o externos, etc., ¿no? Hay una articulación de esos razonamientos, como comentaba un poco antes, y esta mezcla que hace del cálculo de las diferencias con el razonamiento inter, o sea, como que los tiene presentes pero no están como bien definidos o bien definidos en el profesor. Bien, solo para ejemplificar entonces, hay una relación entre estas categorías que pues hablan de cómo una pues está regulando o influyendo en la otra. Por ejemplo, en la de cómo argumenta, pues la hegemonía de un argumento depende de la definición que maneje el profesor. Es una frase que articula a esta categoría pues con la de los significados, y por otro lado en la de los significados estos están presentes en todas las representaciones y formas de razonamiento. De alguna u otra manera esa definición que maneja el profesor de proporcionalidad va apareciendo en todas esas análisis o argumentos que presentan. Bien, en este cuadro lo que intento mostrar es de manera sintética cómo a través de esas 5 entrevistas se va trabajando, ¿se ve? Sí. Cómo a través de esas 5 entrevistas se va trabajando
se va atendiendo esa confrontación. Pues para mí es la confrontación de argumentos, en particular para el profesor, es qué onda con el signo negativo. Entonces, entonces en el desarrollo de estas entrevistas realmente surgen otro tipo de confrontaciones. Una confrontación con el significado de la constante de proporcionalidad, se va evaluando con el profesor, una confrontación con su argumento variacional, que eso provoca una ruptura de esa hegemonía, y una confrontación con el significado de proporcionalidad inversa que él tiene, que realmente es lo contrario, o lo que no es de proporcionalidad directa, pues es inversa, ¿no? Implicado. Y en todo este proceso, o sea, la anterior confrontación, o sea, lo que implica es el desarrollo de estas otras, y se van generando cosas. Ahorita voy a regresar a esta. Bien, lo que produce estas interacciones, o sea, con el profesor, es que estas categorías que les mostré antes pues se vayan modificando. Por ejemplo, aquí, y solamente para dar cuenta de ello, esta característica de que la variación tenga que ser de la misma manera ya no es atribuida por el docente como el análisis individual de las magnitudes, sino que empieza a construir entonces que es la relación de las magnitudes, la que tiene que ser de la misma manera o constante. Dice de la misma manera porque lo que está imaginando entonces es el análisis par a par de cada una de la información que viene en la tabla. Bien, entonces, a través de las entrevistas se van modificando estos significados, construyen significados para la proporcionalidad inversa, que revisamos ahí una definición que él propone. La idea de paso por el origen pues se confirma, pero se amplía, porque entonces ya acepta factores de proporcionalidad que tengan signo negativo, y entonces la familia de rectas que acepta el que pase por el origen y sean de proporcionalidad directa, pues ya son todas las de tanto pendiente negativa como positiva. Y entonces la obtención de la constante ya empieza a distinguir cómo obtener la constante de la proporcionalidad directa y de la proporcionalidad inversa. Bueno, esto nuevamente en este lado pues intento dar evidencia de cómo el profesor transforma entonces su definición. Lo mismo pasa con la categoría de cómo argumenta. La parte que está de este lado pues representa como esa estructura de los argumentos, análisis y definiciones que va entonces a usar para la proporcionalidad inversa. Y entonces esto ya empiezan a ser referentes para el profesor para poder pues referentes para él para atender situaciones variacionales de proporcionalidad directa o inversa, al menos, o sea, o todavía dentro de esa matemática escolar. Esto solamente lo puse porque esas relaciones entre las categorías, a pesar del cambio, esas relaciones se mantienen. O sea, la hegemonía del argumento depende de la definición que maneja el profesor. Y los significados pues van a estar presentes o van a ir apareciendo en esas representaciones y formas de razonamiento que el profesor tenga. Sí, me faltan varias, pero bien, lo que quiero comentar aquí nada más es qué es lo que hace entonces que esas categorías cambien o que el profesor modifique su definición de proporcionalidad directa, su definición de proporcionalidad inversa, es decir, que modifique esos significados y esos argumentos. Bien, hay algunos, estos dos comentarios que están acá son acciones que el profesor realiza de una entrevista a la otra, que tiene que ver con ir a buscar la
la definición de proporcionalidad inversa. Digo ir a buscar porque nunca fue como la tarea, estábamos discutiendo la definición de proporcionalidad inversa, directa, perdón, pero al debilitarse aquí su argumento variacional, se genera una ruptura con eso, al debilitarse aquí, entonces la motivación que tiene es, bueno, decir, bueno, entonces, ¿qué es proporcionalidad inversa? Porque todavía no acepta que la recta, la inicial, dependiente negativa, pues sea de proporcionalidad directa. Bien, y entonces hace una discusión, entonces aquí construye significados para la proporcionalidad inversa y al menos acepta que esa recta no es inversa, o sea, aunque tiene un comportamiento ahora contrario a lo que él analizaba respecto al comportamiento de las variables. Antes decía que no, que era inversa, pero ahorita, en este momento, él confirma que no es inversa. No sé qué es, pero no es inversa. Bien, entonces aquí, en este ínter, a pesar de que antes habíamos comentado definiciones que de la tarea de sus estudiantes, definiciones de su libro de texto que manejaba en ese momento, pues tratando de utilizar información que él conocía, realmente ninguna de esas definiciones lo convence. Lo que hace entonces es buscar cuál es el tratamiento de la proporcionalidad directa en otro libro de texto, pero de un autor que había sido su maestro. Entonces ese libro se vuelve para el profesor una autoridad para poder determinar, claro, los cambios, ¿no? Entonces aquí encuentra que la familia de rectas de proporcionalidad directa, pues sí, iban a implicar constantes positivas y negativas. De hecho ya llega a la entrevista diciendo, no, pues sí, miren. Entonces, en la representación gráfica iba a ser pues inclinaciones positivas y dependiente positiva y dependiente negativa también. Bueno, eso le hace reforzar entonces aquellos referentes o características para la proporcionalidad directa. Bien, esos son como las dos acciones que hacen que se aborde, que se supere la confrontación. Bien, en esta diapositiva entonces lo que muestro es estos procesos que se ven como procesos de cómo esos significados cambian pues, de un estado al otro, ¿no? Que suceden en el transcurso de las entrevistas, que tienen que ver con esa definición de proporcionalidad directa, con la hegemonía del argumento, con el significado de la misma manera, con el signo de la constante de proporcionalidad y con una definición de proporcionalidad inversa. Esas son, digamos, las ideas que se trabajan en esas interacciones con el profesor y, bueno, que resultan en lo que está del lado, de este lado. Bien, hay otras categorías que surgen también, una es de la práctica profesional y la otra es de interacción con los estudiantes, que resultan relevantes por estas cuestiones que comentaba hace un rato. Cuando el profesor responde, o sea, ante alguna situación, él responde en términos de lo que harían o hacen o hicieron sus estudiantes. Entonces, esta categoría en particular, pues lo que explica es bueno, varias cosas, ¿no? Evaluar el aprendizaje de los estudiantes, evaluar la enseñanza, ver el razonamiento de los estudiantes también. O sea, eso lo va diciendo en las entrevistas. Entonces, a veces no habla como por él, habla en términos de ellos, y en otro momento la categoría representa también en la entrevista 5, por ejemplo, representa esta categoría de la interacción con los estudiantes, otra figura de autoridad. Como él no puede responder, pues los estudiantes pueden responder. Y en la de la práctica profesional, pues tiene que ver con estos aspectos de cómo enseña el profesor y qué rol toma ante la enseñanza y en esa interacción con los estudiantes. Bueno, estos son
frases que articulan al menos a estas dos, pero la idea pues es articular a todas las categorías, ¿no? Bien, entonces este proceso que vive el profesor para enfrentar esa confrontación tiene estas 5 categorías que articulo de esta manera. Bien, en estas categorías, o sea, en este proceso o de las categorías de lo que me están hablando en esas interacciones, es que existe una desarticulación de los conocimientos matemáticos, que bueno, eso ya se plantea teóricamente. Ya voy a acabar. Ya se plantea teóricamente, entonces, pero al menos ahora ya sé cómo se desarticulan, por qué se desarticulan. Y eso pues es un aspecto relevante, porque es como conocer en el profesor qué significados va a poner en juego o qué significados van a limitar la construcción de otros conocimientos, que pueden ser significados epistemológicos, obstáculos epistemológicos, perdón, en algún momento, ¿no? Bueno, esta desarticulación es promovida por una costumbre didáctica. Esto tiene que ver con que el profesor es maestro de secundaria, de primero y segundo, y no da clases en tercero. Entonces, la definición que él maneja de proporcionalidad es una definición que aparece en los libros de texto del primer año. Y es válida porque en primer año el tratamiento de los números son todos positivos. Entonces, a finales del primer año aparecen los negativos, pero él realmente en segundo año que da clase, su definición sigue siendo la del primer año. Entonces, su costumbre didáctica es un elemento también que está regulando esa desarticulación. Otro de los aspectos de los que a mí me habla esas categorías es que el conocimiento del profesor tiende a ser el conocimiento para la enseñanza. O sea, independientemente de la formación que haya tenido, lo que en este momento importa, dada la profesión, es el conocimiento. Quiero decir, el conocimiento que tiene que enseñar, bueno, el conocimiento que está en un programa de estudios. O sea, eso se vuelve entonces el conocimiento del profesor, porque todo lo que se pregunta es lo que está dentro de esos programas o libros, o esas instituciones o figuras de autoridad que van a decirle si está o no está en el programa. Bien, esta articulación tiene 2 lecturas, que una va de afuera hacia adentro, y para mí eso significa cómo el profesor enfrenta la confrontación. Es decir, cómo se confronta. Lo que sucede en las entrevistas es que esto no necesariamente es lineal, pero va apareciendo en saltos. Pero esa manera de confrontar al profesor, esa situación, pasa por todas estas categorías. Es decir, cuando empieza a hablarme sobre los argumentos, empieza a hablarme en términos de lo que los estudiantes responderían, en términos de cómo es su enseñanza, lo que dicen las definiciones también, cómo son los análisis que hace en su clase, etc. Hasta que se van entendiendo que son los significados aquellos que van regulando todo esto, ¿no? Entonces, ¿cómo se confronta el profesor? Es una lectura de afuera hacia adentro. O sea, es ver cómo entonces se va a realizar esta confrontación en esas categorías. Una lectura de dentro hacia afuera es explicar cómo se aborda la construcción de conocimiento. O sea, ya me confronté, llegué al núcleo, ¿cierto? Esta es la categoría principal. Llego a la categoría principal a ver cuáles son esos significados que regulan lo demás particular, pero entonces es partir de estos significados para empezar a tener modificaciones en las otras categorías. En particular, esa lectura de adentro hacia afuera
con lo que trabajé con el profesor, pues fue hasta acá. Lo que comenta él en las interacciones es que eso que acaba de aprender lo va a enseñar con sus estudiantes. Lo dice de distintas maneras, no lo dice así. Bien, entonces, como parte de los resultados, ¿cómo estas categorías me permiten a mí hablar de ese proceso de reflexión ya de forma, en términos de los componentes que propongo? La componente de la confrontación, pues la veo en esas categorías que estoy presentando, porque me están hablando de cómo el profesor está respondiendo, analizando, justificando, abordando las tensiones de su conocimiento. La resignificación, que va a tener que ver con esos procesos o la evolución de las categorías, en términos, principalmente la de los significados, por ejemplo, esto que explicaba antes de cómo pasa de un argumento hegemónico, variacional en términos de lo que para él es eso, a un argumento que ahora tiene que ver con un análisis multiplicativo, ¿no? Esos procesos. Y las acciones que tienen que ver con eso que el profesor hace para atender entonces su inquietud o esa necesidad de encontrar respuesta para tener los conocimientos que expliquen, que argumenten, que justifiquen, etc. O sea, lo que a él le hace falta para poder responder ante la situación, para poder decir algo. Bien, entonces, dos cosas más. Una confrontación puede desencadenar otras, que era lo que comentaba en esta secuencia de entrevistas, y que este proceso también de las componentes no es lineal, o sea son componentes del proceso, pero realmente va saltando entre confrontaciones, acciones y resignificaciones, como lo que les mostré antes de las entrevistas. Bien, esta diapositiva solamente, me la voy a saltar. Sí, no es relevante ahorita. Bien, otra parte de los resultados que voy encontrando respecto a esto es que esos conocimientos discutidos o significados pues realmente se van integrando a esa base de conocimientos del profesor, o sea, no se sustituyen, y esto pues era algo que teóricamente se espera, ¿no? Lo que cambia entonces es el estatus que tienen esos conocimientos. O sea, si bien yo en el profesor lo que hace es, cuando antes de la confrontación o en la confrontación utiliza su definición variacional o este análisis de las magnitudes de forma individual, después de la confrontación lo que hace entonces es formular un razonamiento para analizar la proporcionalidad, y el razonamiento tiene que ver con hacer un análisis para localizar la constante, que la constante no implica para él proporcionalidad directa, hacer después, o sea, pedir a la constante, hacer los productos de una variable para ver si le da la otra, y luego comprobar si ambas aumentan o ambas disminuyen, o si el comportamiento es contrario. O sea, se formula esta secuencia de 3 tipos de análisis para poder verificar esa proporcionalidad directa. Y esto resulta chistoso porque entonces el argumento variacional se mantiene, pero ahora no como el primer análisis, sino como el último, ¿no? Pero lo tenía que comprobar. Entonces, pues yo digo que el profesor no se resiste a la confrontación, sino que manifiesta una identidad profesional que le permite cuestionar lo que no conoce. Es decir, podríamos decir, bueno, pero debería, bueno, sí, todos deberíamos, pero aunque debería, pues él no lo conoce porque no es parte del conocimiento ni de primero ni de segundo año, por así decirlo, y entonces lo cuestiona. Bien, entonces, que le presentemos nuevo conocimiento no quiere decir que lo vaya a aceptar, así nada más, ¿no?
una pregunta que está ahí alrededor de esto es si lo que va a aprender le va a servir para su práctica profesional. Por eso está esta tendencia de cómo responden los estudiantes, qué harían los estudiantes, si les sirve a los estudiantes. Entonces eso es un factor para determinar si lo toma o no lo toma. Y que la costumbre didáctica, otro aspecto, pues limita esa autonomía sobre el conocimiento matemático, particularmente en el qué enseñar, y opaca la responsabilidad sobre la formación matemática. Es decir, para el profesor, mientras sepa lo que esté en el programa, eso ya es el conocimiento que es suficiente para él. Por eso esta postura de que su conocimiento se vuelve el conocimiento para enseñar, ¿no? Y respecto a la autonomía, también tiene que ver con, no solamente con esta costumbre didáctica, por ejemplo, no lo puse, sino también con lo que dictan los programas específicamente, si debe o no debe enseñar. Y es cuestionado por eso. Bien, entonces, este es el análisis que he estado haciendo con la teoría fundamentada al respecto de este proceso de reflexión con el profesor Lunes, que articuló pues de esta manera. Y eso es punto. Gracias. Agradecemos a la maestra Mayra Báez Melendres por su presentación y a continuación damos inicio a la fase de preguntas y comentarios de nuestros asistentes y del público que nos acompaña desde la transmisión en línea. Gracias, May, por la presentación. Ya me dejaste picado, porque me mostraste la fase 1 y quiero saber de la fase 3. No, mira, antes, bueno, tengo varias ahí preguntas, pero la primera, y es duda, a lo mejor lo dijiste, pero se me pasó, es que mostraste un cuadro sobre tu categoría de significación, de significados. Pero no tenía ninguna categoría asociada. No. Después mostraste otro diagrama donde la significación estaba en medio y estaba un círculo. Ah, sí. Ajá, no me acuerdo en qué diapo, perdón, no tengo esa cosa. No, más para atrás, perdóname. Pues, más significación. Es que no apunté el número. No, es que no lo veo. No sé qué pasó. Ah, ya entendí qué pasó. Esa. Y entonces de pronto pones a los significados, a esa categoría de significados asociadas ciertas otras cosas. Descripciones, exactamente eso. ¿Qué son esos círculos que rodean a los significados? Si no son categorías, si no son códigos. ¿Cómo llegaste a ellos y cómo conforman los significados? Eso lo tengo como duda, no sé. Si son descripciones me brinco esa parte primero. Ya, o sea, ¿por qué no son códigos? ¿No? Sí, porque los significados aparecía vacío. Sí. Ajá. Sí, porque no consideré códigos específicos para eso. No lo consideré como código porque, en ese momento, lo que yo pensaba era que estos significados, ¿cómo lo puedo decir?
código cuando me está hablando de algo, ¿no? De alguna manera se hace repetido o tiene una característica como de ser constante o como de poder articularse. Bueno, así empecé a elegir yo los códigos, ¿no? De los demás, pues, sí tienen códigos. En este caso, me parece que al inicio no esperaba que fueran tantos. Ok. Más bien son consecuencia del significado que tiene él. Sí, eso sí, Son tanto totalmente. consecuencia como argumentaciones Sí, para fortalecer sus significados. Porque sí, o sea, lo veo es que no están como separados. Ujú. O sea, está como que mezclado entre uno- un código y una interpretación que tú propones también. sí, o sea, no es como si fuera. Es que eso, si yo lo pongo como código, estaría diciendo que los puedo manejar de forma independiente. Y lo que yo quiero mostrar aquí es que están articulados. O sea, no son independientes estos significados. Entonces la pregunta era, bueno, ¿qué? Bueno, al inicio sí fue así como, pero código, o sea, no me cuadraba porque entonces era, Sí, porque está articulado con el significado. sí, pero no son independientes. O sea, estos significados no son independientes y sí están articulados con la definición que el profesor maneja. Entonces, por ejemplo, cuando hablo de la otra categoría, donde aquí tengo códigos, que es las últimas, estos los puedo manejar de manera independiente. Y aparte porque son códigos que están también en distintas, o sea, los puedo mover en las representaciones o los puedo manejar de manera independiente, pero aquí no. Entonces el código se volvió categoría más bien. Es eso, ya me acuerdo. Así está bueno. El código se volvió categoría, claro. Sí, solito. Y está acompañado de estos descriptores. Sí. Sí, eso fue para hacerlo como más puntual, ¿no? ¿A qué refería? Y está padre porque muestras dos formas diferentes de construir una categoría. Las otras que tienen códigos son de alguna forma. Sí. Sí. Bueno, esa es una. Ese es detalle metodológico nada más. Y la otra era sobre esta lectura de la diapo, así donde las tienes anidadas todas tus categorías. Perdón, me río, pero ayer tuvimos una discusión sobre eso, entonces vamos a ver. Sí, yo pensaría que el diagrama de anidación no es el mejor para representarlos, Ok. porque como lo dijiste ahorita, se relacionan por todos lados, ¿no? Es una red de interacción de categorías. Sí, lo que quiero Estaría chido. expresar con esto es que están contenidas. Ah, ok, bueno, está bien, pero esa era otra cosa. Espérame, es que Ahora, sigue, te sigue. preguntaba sobre, sí, nada, era sobre la forma en que lo presentaste, pero era sobre la lectura de adentro, de afuera hacia adentro, está llevando, va de una confrontación hacia los significados. Entonces mi pregunta es si eso orienta, porque después ya no hablas del significado, sino hablas de la resignificación. Entonces no sería una orientación, esa lectura de adentro, de afuera hacia adentro podría estar relacionada, o ambas, no sé, con la resignificación que el profesor está, que es un proceso que está viviendo de reflexión, pero que lo lleva a la resignificación. Pero no sé si tenga dirección. Digo, me llama la atención la lectura que haces. ¿A qué ¿No? te refieres con que si tenga Dirección de afuera hacia adentro, de adentro hacia afuera. A lo mejor no, yo estoy pensando en voz alta. ¿Sí? El proceso de resignificar algo, de resignificar en este caso la proporcionalidad. Sí. Por ejemplo, para a ver si me doy a ver si te entendí y se doy a entender. Aquí estoy hablando, por ejemplo, de, bueno, las categorías que me
permiten a mí entender bueno, identificar la confrontación, entenderla, por qué se da, cómo se da, etcétera, en este profesor. Pero al mismo tiempo, o sea, como bueno, el esquema tratando de representar categorías contenidas y luego un impacto, o sea, a las otras. No estoy como negando la resignificación en absoluto, porque por ejemplo, cuando el profesor empieza pues, a hacer cosas o empiezan a modificarse estos significados, ¿cómo lo puedo decir? Es que no hago una diferencia entre significados y resignificación. Okay. O sea, resignificación es el constructo que manejo para el modelo, pero aquí en la resignificación lo que estoy considerando son estos significados cuando evolucionan, que es lo que mostraba como los procesos estos. O sea, ¿qué cambia? O sea, ¿qué se modificó? ¿Qué significados se alteraron a partir de estas interacciones? ¿Cómo eran antes y cómo terminaron siendo al final de la entrevista? Entonces, para mí, este cambio lo tomo como una resignificación porque ya modifiqué la estructura del docente, o sea, de sus referentes de conocimiento. Entonces, mientras que en el análisis, pues llamo a estas cosas significados, pero significados en el modelo, pues voy a estar hablando de esas resignificaciones. Ok. O sea, en términos de, por eso pues hay evolución de las categorías, o sea, las que van cambiando y cómo van cambiando. No necesariamente de adentro hacia afuera o fuera hacia adentro. No, para la resignificación No, es la evolución de las categorías. Ok. Bueno, Sí, no, estoy pensando también contigo, pero gracias. a ti. Podemos seguirlo. Aquí está un... Hola Mayra, gracias. Yo nada más me quedaron algunas dudas en tu presentación y no sé si las hiciste explícitas, pero no las escuché quizás. La primera es en la primera parte sobre, no sé si podía ser aún más explícita, en qué es un escenario con sustento epistemológico, que lo dijiste. Sí lo dije. O sea, esa es la primera, ajá. Okay. Pero si puede ser más explícita en cuanto al trabajo que haces. La segunda es, al principio hablaba sobre un proceso de empoderamiento de un profesor y que se vio como truncado al momento de estar en la clase y estar con ya pues un escenario público. El proceso de reflexión que tú presentas ahora abona a ese proceso de empoderamiento que en algún momento se vio truncado por ese profesor, sí o no, y cómo y por qué. Pero serían esas dos, ¿no? Sí, gracias. Voy a regresar a eso. Bueno, primero lo del maestro, ¿no? Lo segundo. Resulta que los proyectos, bueno, en aquel entonces, que trabajamos con los maestros de secundaria, ese proyecto de especialización dio paso a varias investigaciones. Entonces, el fenómeno que a mí me interesó, bueno, ¿cómo está reflexionando el profesor esto? Porque pues, me parece nuevo, pero como que lo toma, como que no, lo cuestiona, etc. No le sirve a los estudiantes, entonces, ¿qué está pasando, no? Y aparte, pues, ¿por qué no lo aceptas?
nuevo. Entonces, eran como preguntas para mí así inmediatas del trabajo, que el trabajo con los docentes a mí me provocaban. Entonces, ese fue el fenómeno que a mí me interesó estudiar. Pero eso desató o también otros fenómenos como el empoderamiento, esto que la mayoría o una porción significativa de los docentes que asistían al curso tuvieran un tipo de reacciones diferentes respecto a su conocimiento, respecto a sus decisiones para el aula. O sea, ya estaban aquí tramando qué era lo que iba a suceder en el aula, con ideas mucho más grandes acerca de cómo podrían hacer cambios en el aula. Entonces, estos aspectos se relacionaron con ese fenómeno que se llamó empoderamiento, que fue estar identificando qué está pasando, ¿no? ¿Qué produce este efecto y qué es como, y así los demás, ¿no? Uno de identidad también, bueno, son los tres que recuerdo. Entonces, respecto al fenómeno de empoderamiento, pues todos conocemos que es el trabajo de nuestra compañera Daniela. Ella, desde la maestría, hace una caracterización del empoderamiento que describe en 4 características. Y una de esas características era que ese fenómeno estaba acompañado de un proceso que empezaba en la reflexión y se consolidaba en la acción. Bien, aunque esa era la descripción, pues el trabajo de Daniela, bueno, tuvo otros matices interesantes, importantes también, pero entonces cuando ella hace esa formulación, digo, ok, estamos hablando de de fenómenos que observamos en el mismo conjunto de profesores, que estamos como en la misma escuela de pensamiento, la misma teoría y todo eso. Entonces, en las charlas que tuve con ella respecto a esto, era que, claro, el proyecto que estaba yo empezando a formular en ese momento, pues era ese proceso de acompañamiento que ella describe, o sea, un proceso que acompaña al empoderamiento, ¿no? Empezaba en la reflexión y se consolidaba en la acción. Entonces, sí está vinculado, o sea, sí abona particularmente con esa característica de ese fenómeno. Y tu otra pregunta tiene que ver aquí con la pregunta de investigación, que es un escenario con sustento epistemológico. Tiene que ver con estos planteamientos, cuestionamientos sobre la matemática escolar, o sea, la configuración o sea, reconocer bajo qué racionalidad entendemos la matemática, nos formamos en la matemática, y cuál es la propuesta que a nivel de la investigación de la teoría socioepistemológica se está formulando, hacia dónde va esto. De hecho, estas construcciones que orientan ese rediseño, que orientan esa alternativa, pues están dadas por las problematizaciones que se vienen haciendo de poquito tiempo para acá, ¿no? Por específicos objetos matemáticos. Entonces, por eso el papel de la problematización es relevante. Pero entonces el escenario con sustento epistemológico yo lo miré en ese nivel. ¿Cómo pasa el profesor de esa forma de racionalidad a otra? Por un lado, ¿no? Porque es la confrontación o el tránsito que está planteando la teoría socioepistemológica para pues darle otra forma de tratamiento al saber. Bueno, de manera sintética, ¿no? Hola, María. Hola. Mucho gusto, soy profesor de matemáticas de una secundaria en Ciano, de Culiacán. Entonces, me gustó mucho tu plática, o sea, estuvo muy interesante. Gracias. Y de los pocos años que yo tengo dando clases, me he dado cuenta de que el libro no tiene ninguna definición, así como tal, pues por lo general vienen los ejemplos, y yo como docente he tratado de utilizar las características que tiene lo de la proporcionalidad
para dar como una especie de definición a mis alumnos para que ellos puedan relacionar, o sea, para que no vean que cada ejemplo se pueda resolver básicamente con las mismas características. Y una de esas características es la que tú mencionas. Si aumenta la X, aumenta la Y, si empieza del 0. Entonces, pues posiblemente empecé con primer año, empecé después con segundo, y en primer año me di cuenta que el alumno va empezando a lo que es la proporcionalidad, o sea, va empezando a dar sus primeros pininos que pasé de primaria a secundaria. Entonces, el darle una definición que posiblemente ya el maestro de tercero o el maestro de prepa le diga, no, saben que lo que vieron en secundaria es incorrecto, porque la proporcionalidad no es eso, sino que tiene estas características. Por ejemplo, lo que te mencionas, pues número negativo, que ahí la X está aumentando, pero como es negativo, la Y está disminuyendo. Entonces el maestro de secundaria puede ver eso, puede ser que es inversa, porque una aumenta y la otra disminuye. Pero luego le dice, no, también es directa. Entonces ahí básicamente estaría contradiciendo la definición que el maestro de secundaria les está dando. Entonces a lo mejor al alumno ya ya confunde el alumno, pues, entonces lo que aprendí en secundaria es incorrecto, ¿cómo? Pues, pero el profesor de secundaria le da esa definición porque es lo que está viendo en su momento. Entonces sería bueno darle definición al alumno en secundaria de algunos temas relacionados con lo que está viendo, o dar una definición completa que posiblemente lo confunda o no lo utilice por completo. Te voy a decir lo que el maestro me contestó. No me dejan, me dicen que me ajusta el programa. Entonces, porque, o sea, en las actividades mientras discutíamos, yo no sabía, me voy enterando en las entrevistas, que previamente a la entrevista él había trabajado con sus estudiantes las actividades, o las continuaban, ¿no? Y en una de esas me dice que dado lo que estábamos viendo de proporcionalidad inversa, lo usa para su clase, pero le llaman la atención. Quiere decir que eso no es parte del programa, tienes que ajustarte. Bueno, eso me contesta el maestro, que tiene que ver con, bueno, por una parte es tanto el cumplimiento de ese programa, ¿no? Pero ahora, puedo en el sentido de la autonomía que tú tienes en el aula, puedes, porque este maestro, aunque en ese momento como que le cuestionaron eso, él sí usa en primero y en segundo situaciones en algún contexto para mostrar una variación inversa. O sea, saca a los alumnos del aula, pero ese fenómeno lo que hace es reforzar la definición de proporcionalidad directa. Para eso usa ese fenómeno. Entonces, lo único que quiero mostrar es de que hay fenómenos de variación inversa y, o sea, donde las magnitudes varían de forma inversa, contrario, mejor dicho, contrario. Y entonces eso, con eso refuerza lo que está enseñando, que es proporcionalidad directa. Entonces, me voy a ir un poco más al aspecto cognitivo. Sinceramente no sé si convenga que al estudiante se le dé una definición demasiado amplia. O sea, justo por esto primero me dices una cosa y luego me dices otra. O sea, que se puedan, pues, ellos mismos confrontar o confrontarse con el maestro. No sé si sea como conveniente en términos cognitivos. O sea, ahora en términos de significados, o sea, para construir significados, sí, totalmente. Pero, pues eso a través de como hace este maestro, de esta exploración de fenómenos. O sea, a él no le cuesta nada y en primero les pone una actividad y me dice que le sale muy bien. Entonces sí lo pueden, sí la abordan, sí construyen significados, al menos de lo que no es, ¿no? Lo que están viendo en contraposición de lo que no es. Entonces, representa, tanto para los estudiantes como para el profesor, un referente para analizar la proporcionalidad directa o de lo que no es proporcionalidad directa. No sé si
Sí, es que yo utilicé un ejemplo, no sé si me permites, es de una fórmula general de una sucesión. Entonces, obviamente, en el libro pues no me viene cómo se lo debo explicar a mis alumnos, simplemente yo busco como docente una forma sencilla. Entonces hay una fórmula que es AN cuadrada más BN más C, un ejemplo. Entonces, pero eso solamente me sirve para una sucesión que tenga un cuadrado. Pero en secundaria con mis alumnos es una lineal, o sea, no tiene un cuadrado de esa sucesión. Entonces yo lo que hago es modifico esa sucesión y utilizo BN más o AN más B, donde A viene siendo como la diferencia de la sucesión y A más B viene siendo el primer término. Entonces de una ecuación yo utilizo otra para explicarle algo a mis alumnos. Entonces con eso que estoy haciendo mis alumnos entienden o pueden encontrar una fórmula general de las sucesiones que están viendo en secundaria. Pero posiblemente cuando entran a prepa y universidad ya van a ver una sucesión diferente a la que yo estoy enseñando, donde ya donde la sucesión ya tenga un cuadrado en juego. Entonces eso es a lo que me refiero, pues de que utilizo lo que yo tengo en mis manos y yo trato de modificar para lo que necesito enseñar. Porque si a mis alumnos hubieran puesto la ecuación que se ve en la universidad, posiblemente no la van a entender o se confundan más. Entonces esa sería mi pregunta, si está bien que yo tome lo que tenga y lo meta a lo que yo tengo que enseñar, o tenga que enseñarlo así como debe de ser, pero posiblemente yo confunda a mis alumnos, son niños de 12, 13, 14 años. Esa pregunta sobrepasa algunas esa pregunta, así como la haces de si debes o lo que debes hacer, o sea, no es como estar afirmando o cuestionando si lo haces o no lo haces bien, y no es como la intención ni de lo que hacemos aquí, ni de las investigaciones, ni nada de eso. Al contrario, creo que en este trabajo que hemos hecho con docentes, hemos valorado mucho pues, cómo ellos tienen otras instrumentos, secuencias, ideas, o sea, fuera del aula también, para trabajar con los estudiantes que les permita la comprensión de algo, significar algo, reforzar algo como este docente. Esto siempre lo hemos visto como una parte donde el profesor está ejerciendo esa autonomía de cómo enseñar, por ejemplo. Entonces es un aspecto que pues, contribuye más bien a esa profesionalización, yo pensaría. Pero no podría decirte si está bien o está mal, o sea, no me complete, no sé cómo decirlo, es un juicio, que yo no soy quien porque ni siquiera estoy en el aula, trabajé con un docente, no con el estudiante, entonces no te podría decir eso. Y lo que comento es lo que el maestro me comentó respecto a las experiencias que tuvo con las actividades que trabajamos, ¿no? Que más bien esas limitaciones de lo que está bien o está mal están reguladas, en tanto que el programa representa una autoridad. En tiempos y hay que cumplir cosas, porque estos se vuelven objetivos, logros de la escuela, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, esa sería mi respuesta. Pues, sí, no te puedo decir bien, mal, pero esta intención continua, permanente que tienes de estar modificando, buscando formas para ese aprendizaje, para contribuir al aprendizaje, sí, lo aplaudo. Muchas gracias. Pero esa es mi postura personal, Mayra. Sí. ¿Sí? Pero con el micrófono. Sí. Ya, eso sería todo. ¿Tú estás aquí en la maestría o...? No, estoy de verano científico. Ah, bien. ¿En el grupo? ¿Con quién estás? Cantoras. Ah, perfecto.
Muy buenas tardes, maestra. Hazle la pregunta también a ellos. Buenas tardes, maestra. Pues usted fue mi tutora en el curso de Educación Media Superior. Soy el profesor Jorge Olmedo Gálvez. ¿En Interactué, presencial? no, en línea. En línea. Interactué mucho con usted por, no sé, a ver, ojalá recuerde un poquito todos los cuadros comparativos que elaboré de las respuestas de los profesores, donde en forma pues autónoma elaboré esos comparativos de cómo respondían los docentes y pues ojalá me recuerden. Ya, lo tengo Sí, cubierto, todavía tengo entonces, sus comparaciones. La primera pregunta es, estoy intrigado, ¿cómo le hizo? ¿Cómo se sucedió para seleccionar al profesor para su objeto de estudio? Sí, gracias. Yo hago una invitación a 3 profesores para trabajar. Estos profesores que habían participado en ese proyecto anterior, justo por esta ruptura que hipotéticamente hablando ya había respecto a la matemática escolar. Esa fue su población disponible para la selección de profesor. Sí, Pero que habían concluido todo. Ajá, y que había concluido Sí. el curso, claro. Sí. Sí, pues sí, tuve ya la oportunidad de llevar ese curso. Muy diferente a los otros porque pues ya ¿El de secundaria? el de Educación Media Superior. Ah, es que ese fue otro. Sí, y pues Es que aquí nos gustan. pues muy innovador, la verdad, porque se abordó la enseñanza, los objetivos del aprendizaje desde otro enfoque que no se había hecho en otro tipo de cursos. Para mí fue muy innovador que el CINDESTAD haya aportado esa situación, ¿verdad? Precisamente para la cuestión de las secuencias de aprendizaje y cómo lo abordó el CINDESTAD desde otro enfoque. Precisamente fue muy innovador. Y también quería comentarle referente a la confrontación que muchas veces los profesores tenemos temor a sentirnos vulnerables de que algo no funciona. Bueno, yo en lo personal pues me doy el permiso de equivocarme, siempre quiero aprender más, pero hay compañeros profesores que de verdad se siente un terror sentirse vulnerable ante los alumnos y pues ese ya es un reto de cada docente y a veces no crecemos por eso, porque pues tenemos que tener humildad de que no lo sabemos todo. Entonces pues es muy interesante este enfoque que hace. También quería ver nada más si me podría detallar un poquito referente a la teoría socioepistemológica y la teoría fundamentada. ¿Tiene buen grado de compatibilidad para su estudio? ¿Sí tendrían? O sea, si fue una... o sea, que si se encuentran, si... Sí, es algún punto de encuentro. Sí. Sí, punto de encuentro tengo. El enfoque de la presentación con la socioepistemología. Sí, una articulación, ¿no? Sí, exacto, sí. Ahorita, antes de eso, del proyecto que usted donde participó, sí lo ubico, porque era, o sea, siempre respondía a la primera del maestro y mandaba un montón de cosas. Toda esta parte de acá han sido diseñadores de esos cursos. Ah, qué todos. Muy bien. Los de cálculo, los de estadística, nada más para que los ubiquen, toda esa parte de acá han sido diseñadores. Sí, los maestros excelentes. En realidad es un halago, no es un... Cualquier cosa tratando de sí Sí, hacer. Porque bueno, que el profesor ponga cara con quiénes interactuaba eso, o sea, quiénes más estaban ahí, quiénes diseñaron, pues es un aspecto relevante. Entonces, pues más que nada por eso hago Sí, exactamente. Iba a decir, precisamente me llamó la atención precisamente el título de la ponencia, porque encontré que usted hace ese vínculo entre la teoría socioepistemológica y la teoría fundamental. Sí. Entonces, yo pensé que estaba así como una isla total esa teoría socioepistemológica, pero cuando veo que la relaciona y hace vínculo con la fundamentada, pues dije, ay, qué bueno, no está tan aislada, no está tan aislada.
Sí. Ahorita que me hizo la primera vez el comentario entendí otra cosa, pero con este segundo va en el sentido de cómo es que uso dos teorías. Ah, ya. La teoría fundamentada en realidad tiene como dos matices, o sea, para poder trabajar con ella. Y de hecho sus resultados también son diferentes. Uno es que desde el inicio del proyecto de investigación se trabaje con la teoría y que sea la teoría la que dirija toda la investigación con el objetivo de construir, pues, teoría, valga la redundancia, pero algo muy sustancioso en el sentido de que lo que se van, las formulaciones, las hipótesis que se van haciendo, que también salgan, por ejemplo, una característica que menciona esta teoría es que para hacerla como robusta o realmente crear teoría, esas formulaciones tienen que analizarse, compararse en otras dimensiones, en otros planos, en otras, como decir, disciplinas, comunidades, etcétera, para ir viendo cómo se va configurando algo más abstracto, ¿no? que eso represente. Y el otro matiz, que es específicamente que tiene que ver con el método. El método también permite construir teoría, pero le llama teoría sustantiva, o sea que está en un nivel pues mucho menor que aquella que se construye cuando se utiliza como parte de todo el proceso, pero que sirve para dar explicaciones. Se complementa muy y se enriquece, digamos. Bueno, eso solamente es de la teoría fundamentada. Fundamental. Sí, Sí, estos dos matices. Sí. Lo que pasa entonces que yo, como no inicio, o el inicio de la investigación no la conocía tampoco, al momento de estaba trabajando con la socioepistemología, al momento de analizar los datos, y la pregunta es, ¿qué método uso para analizar los datos? La teoría fundamentada me ofrecía un método para eso. Sí. Claro, porque mi interés de estudio pues es un proceso donde pues hay distintos los componentes, ¿no? Tomar conciencia, construir, tomar acciones y hacer de ese proceso como algo un poco permanente, cíclico. Entonces, como ya veía venir que ese proceso o esos componentes del proceso iban a aparecer en distintos momentos, distintas interacciones, el volumen de información podría ser mucho. Entonces yo decía, bueno, entonces, ¿cómo organizo esto? ¿Qué método me puede dar herramientas para poder hablar de ese proceso? Entonces le dijo el método de la teoría fundamental. Muchas gracias, maestra. Por nada, Muchas maestro, qué gracias, bueno que agradezco vino. su atención. Gracias. Hola Moira, Claro. un saludazo. Bueno, muchas gracias por la presentación, igual disfruté bastante lo que nos expusiste. Y abonado al comentario de Antonio y lo que dijo del profesor, tengo una duda, pero sobre el rol que jugaron las prácticas en tu investigación. Y coloco acá qué rol jugaron las prácticas por el trabajo con el profesor, su confrontación y más general en tu investigación, en eso que llamamos la organización de prácticas. Puedo ver en la diapositiva 26 que se podría decir el antes y después de la existencia de una desarticulación del conocimiento matemático, la diferencia de lo que podría marcar una evolución conceptual versus una evolución pragmática. Y en la diapo 29 dijiste que el profesor no se resiste a la confrontación, sino que permite cuestionar lo que conoce o no conoce. Bueno, pusiste lo que no conoce. Se podría ver quizás ahí como ese cambio de relación con el saber, que una tal vez está centrado en el objeto y con esa confrontación no sé si empieza a ver, o en ese cuestionamiento que él empieza a realizar, empieza a ver usos de ese
empieza a ver las prácticas asociadas, o no sé, ya que tú eres la especialista en el tema. Primero, en la investigación. Primero, ahorita solamente presenté la fase 1. En la fase 3 le trabajo con el profesor una situación donde el objetivo es identificar variables. Ese es el problema de las camisetas, de la venta de camisetas. Y el objetivo fue trabajar con él sobre todo la elección de esas magnitudes, la comparación de esas magnitudes. Pero entonces esto lo hago hasta ese momento, por eso Enrique me decía ahorita, ya me quedé intrigado, ¿no? Claro. Y es hasta ese momento que entonces yo meto estos elementos de la evolución pragmática de la proporcionalidad, entonces los trabajo hasta entonces. Y ahorita solamente fue la parte de la conciencia de la relación del profesor con su conocimiento matemático. Pero, o sea, sí las uso porque trabajo ahí. No sé si por ahí va la inquietud. Sí, es como trabajaste la parte de la evolución pragmática de lo que trabaja Daniela de la proporcionalidad, comparar, equivaler y medir. Entonces quería ver como qué rol jugaba en tu investigación en ese proceso de reflexión. Sí, esa me está costando. Yo creo que las categorías, por ejemplo, que tengo aquí no se van a mantener todas. Estoy todavía, tengo la codificación, pero no logro articular todavía las categorías. Entonces, digo esto porque yo lo que siento es que eso, me va a hablar de cómo el profesor maneja o acepta este tratamiento del saber, que consta que ya tiene una referencia antes, una experiencia. Entonces, me va a hablar de cómo lo maneja, las dificultades también que se presentan, pero para poder hablar de cómo eso influye en el proceso de reflexión necesito tener las categorías. Por ejemplo, este proceso, al inicio yo creí que nada más era identifico las confrontaciones, las resignificaciones y ya. Pero a la hora de meterse a los datos era como no sé. O sea, sí eran como muy claras las confrontaciones, pero o sea, considerar al componente como una categoría no era suficiente para entonces entender qué pasaba en toda esta parte. Entonces, en la fase 2 pasa lo mismo, y en la fase 3, que es cuando le cambio el tipo de actividades también, y se generan las interacciones todas alrededor de esa situación, pues aparecen otras cosas, aparece la experiencia que tú vas a investigar, aquí, de hecho, de medir la altura del edificio. Entonces empiezan a aparecer otros códigos que yo creo que me van a dar otras categorías que me van a permitir hablar de cómo es eso. Pues ahorita no tengo claridad de cómo lo está influyendo. O sea, no sabía todavía cómo explicarlo como esto. Y ya, en el proceso de empoderamiento docente se vive ese cambio con relación en el saber, que es un esquemita que tiene Daniela: objetos acá, más grande, con una bolita, y prácticas atrás, cambia prácticas, objetos. ¿Tú creerías que también se vive ese cambio en el proceso de reflexión? Que se vería ese cambio de relación con el saber. Sí, porque ese planteamiento es teórico. Ese planteamiento es para mí un planteamiento teórico incluso que da cuenta de cuál es el cambio que está buscando hacer la postura, la teoría, ¿no? Que está buscando hacer la teoría, porque primero es como darle importancia a los objetos, y atrás están las prácticas, y luego darle importancia a las prácticas, y atrás están los objetos. Bueno, esto es
justamente este planteamiento del discurso matemático escolar y el rediseño, pero pues para mí es ejemplificar eso, ¿no? ¿Qué pasa en el discurso? Pues que el objeto tiene el protagonismo, y qué pasa en la alternativa, en el rediseño, que las prácticas tienen la importancia mayor, ¿no? Para desarrollar aprendizajes. Entonces, para mí eso es una postura de la teoría, o sea, está en el nivel teórico. Sí, lo pensaba más que todo en ese proceso de reflexión. Por ejemplo, si a mí me colocan una pregunta y me empiezo a decir, si no es directa, y después digo, no, sí es inversa. Entonces empiezo a ver como ese proceso, pero a lo mejor es una parte de ese proceso de reflexión. A ver, creo que estoy entendiendo diferente lo que me dices. La pregunta es más bien si en ese proceso habría como este cambio de centración. Sí, más que todo es eso, en el sentido de que yo soy profesor y puedo ir a esa confrontación, pero podría que no necesariamente exista ese cambio con relación en el saber, con el conocimiento. Podría ser que siga yo pensando en el objeto. Sí, a ver si te entendí. En la tesis de Soto, por ejemplo, parte de sus resultados es que, bueno, hace toda la descripción del discurso matemático escolar y hace una propuesta para trabajar con el profesor acerca de significados alrededor de las prácticas, pero dándole relevancia a una epistemología de prácticas que configuran. Con la esperanza de que el haber trabajado estos aspectos con el profesor, pues el profesor cambie el discurso. Lo digo con la esperanza porque justo el título, este resultado principal de la tesis es que lo que se configura es una dialéctica entre esas formas de conocimiento. O sea, pero esa es la dialéctica que vive el docente. Entonces, que suceda este cambio de centración ¿cómo lo puedo decir? Voy a decir primero que sí, pero no es permanente. O sea, justo por la dialéctica, porque va a estar a veces en uno y a veces en otro, a veces en uno y a veces en otro. Pero cuando conoce, la idea es que cuando tiene acceso a esta forma de tratamiento de saber y de significados, entonces tiene más, tiene una base de conocimiento mucho más amplia, ¿no? Y aparte, si ve o se proyecta que eso es súper interesante para los estudiantes o le puede permitir al profesor cosas en su aula o fuera del aula, pues las va a tocar. Esos son como elementos que permiten evaluar también un poco si los usa, si no los usa, o más bien cuándo los elige y cuándo no. Esa sería otra pregunta bonita. ¿Cuándo los elige y por qué a veces el centro es el objeto o por qué a veces el centro son las prácticas? Cuando ya conoce ese mundo. Perfecto. Entonces creo que sí, pero no es fijo. Esa es la palabra, no es fijo. Ya, perfecto. Muchas gracias, Mayra. A ti. Finalizamos entonces la sesión de preguntas y agradecemos nuevamente a nuestra invitada, la maestra Mayra Báez Melendres, el haber compartido con nosotros su ponencia y la retroalimentación que han dado nuestros colegas. A continuación, se hará entrega de un diploma de reconocimiento, el cual dice lo siguiente: el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional del Departamento de Matemática Educativa otorga el presente reconocimiento a Mayra Báez Melendres por su ponencia El proceso de reflexión sobre la matemática escolar, un análisis con la teoría fundamentada, impartida en la sesión 103, año 30 del Seminario de los Jueves del Área de Educación Superior, dado en la Ciudad de México a los 27 días del mes de junio del 2019. Firma la doctora Rosa María Farfán, coordinadora del Seminario de los Jueves.
finalizar la sesión, compartimos con la comunidad algunos avisos de interés. A los interesados en asistir a eventos académicos les comunicamos algunos que se celebrarán próximamente. El Congreso de Matemática Educativa COME, que se llevará a cabo del 1 al 3 de agosto del 2019 en Tegucigalpa, Honduras. También tendremos acá en el departamento el 5º coloquio de doctorado en matemática educativa, que se llevará a cabo del 25 al 29 de noviembre del año en curso. Además, en diciembre tenemos 2 eventos: el 11º Congreso Internacional de Enseñanza de la Matemática Asistida por Computadora, CIEMAC, que se llevará a cabo del 4 al 6 de diciembre en el Tecnológico de Costa Rica. Y finalmente tendremos la Escuela de Invierno en Matemática Educativa, que se lleva a cabo del 11 al 14 de diciembre del 2019 en la Universidad Autónoma de Baja California. Las propuestas de este último están pronto a cerrar. Y el próximo año se llevará a cabo también el ICME 14 del 12 al 19 de julio en Shanghái, China. Les comunicamos además, que esta es la última sesión del seminario del año en curso, del semestre en curso. Del parte del comité organizador, agradecemos a todas las personas que nos han colaborado con las presentaciones de sus diversos trabajos de investigación. Agradecemos también a todos nuestros asistentes y a nuestra coordinadora, la doctora Rosa María Farfán, por todo el apoyo brindado. Retomaremos el seminario los jueves hasta el próximo 19 de septiembre del año en curso. Muchas gracias. José Luis, te escuchaste como el Pacheco, muchas gracias.